Porque si hoy queremos tratar de reflexionar qué está pasando con la reforma laboral que nos está proponiendo el gobierno federal, tenemos que entender algo muy simple. ¿En dónde está cimentado nuestro derecho? Está cimentado en estos principios. ¿Y qué son estos principios? No son otra cosa que las razones reales de la sociedad mexicana cuando se crea la Ley Federal del Trabajo y el trabajo se eleva a un nivel constitucional. Al revés, el trabajo se eleva a un nivel constitucional y se crea la Ley Federal del Trabajo. Igualdad, un trato igual para los trabajadores, libertad, la posibilidad de elegir libremente el empleo, el derecho de asociarme, ¿sí? Dignidad, que me respeten como persona y que no me traten como mercancía, ¿sí? Entre algunas otras explicaciones que podríamos. El proyecto de reforma laboral que ahora se presenta, quiero que sepan que es el número 497 en la historia del país. Es decir, 497 veces han intentado o han reformado de alguna o de otra forma la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En percepción de algunos expertos y legisladores, y también en la mía, este es un mal juguete. No puede ser que en el mes de agosto, ¿sí?, se haga una propuesta de una idea que se llama iniciativa preferente, el 9 de agosto específicamente, ¿sí?, y 30 días después empiece a operar la iniciativa preferente y me digan, ahora esto es preferente. Tenemos otros temas que están atorados como la ley de amparo y como otras reformas, pero esas no son preferentes. Lo que es preferente es esto en este momento, ¿sí? Y esa reforma de la ley de amparo tiene un año atorada, ¿sí? Bien, entonces hoy bajo esta idea de iniciativa preferente, ¿sí?, se inicia una propuesta de reforma. ¿Qué plantea esta propuesta de reforma? Bien, reformar 243 artículos de la Ley Federal del Trabajo, adicionar 121 artículos más con algún párrafo o fracción y derogar fracciones, párrafos o de forma total 27 artículos. Esto es lo que plantea la actual reforma laboral. En mi percepción, la respuesta de reforma es un proyecto que se aleja completamente de la visión de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos se aprobó apenas hace un año, en el mes de julio de 2011. La reforma constitucional, la reforma de la ley de amparo, cuando uno lo observa, viene a violentar derechos fundamentales de forma muy específica. Y entonces a mí me parece que hay una incongruencia muy grande entre esta reforma y la que recientemente acaba de hacer el Ejecutivo hace tantos, como el acoso sexual y el acoso laboral. Pero ya estaban regulados, como también bien lo decía, y además al tratar de ser demasiado explícito, no me dice ni siquiera que es acoso sexual de forma puntual, ni cuáles son las causales de acoso sexual por las que se va a poder, en un momento dado, recién simplemente dice el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? No lo sé. ¿Qué es el acoso laboral? Yo encuentro legislaciones, por ejemplo, como la colombiana, que tienen regulado el moving. ¿Sí? Hay una regulación muy estricta para que estas fórmulas que utilizan los patrones, ya sea con actitudes, con gestos, ¿sí?, con acciones incluso dirigidas a los trabajadores, para, dicen en el mercado laboral mexicano, fastidiarlos para que se vayan, están reguladas y sancionadas. ¿Sí? Nuestra Ley Federal del Trabajo y la propuesta de la Ley Federal del Trabajo no las regulan de manera adecuada, y yo creo que sí tendríamos que transitar, ¿sí?, hacia ese aspecto. Y por otra parte, es una propuesta que limita, en mi percepción, o bien anula algunas conquistas laborales que han sido resultado de varias décadas de lucha por parte del sector obrero. Me refiero específicamente a aspectos como el derecho de huelga, ¿sí?, el pago por hora o los famosos contratos a prueba. Cuando yo volví a encontrar la figura del contrato a prueba, recordé mucho a mi maestro Jorge García Ramírez y mucho a un maestro mío en libro, porque nunca lo fue físicamente, al maestro Mario de la Cueva, cuando explicaba que el contrato a prueba desapareció precisamente porque se utilizó por muchos años, por décadas incluso, para poder abusar de la clase trabajadora. Pero también en la práctica puedo decirles que encontré otra cosa. ¿Cuál es la mejor manera de defender a un patrón frente a un trabajador? Pues no dándole contrato, no dándole recibo, no dándole seguro y no dándole absolutamente nada. Entonces, que pongan o no el contrato a prueba en la Ley Federal del Trabajo, en la práctica, desde mi perspectiva, va a resultar completa y totalmente intrascendente. No va a pasar absolutamente nada, porque seguramente el patrón encontrará, asesorado por algún abogado maquiavélico, ¿sí?, alguna fórmula, ya no hay abogados maquiavélicos, ¿sí?, alguna fórmula para que esta figura que hoy se pretende justificar sea evadida, ¿sí? Bien. El contrato a prueba dice a 30 días.
te doy 30 días y no le vas a poder dar otro contrato a prueba, ¿sí?, al trabajador, en la misma empresa. Pues entonces no se lo doy, pero que se quede ahí, no le doy ningún contrato, no le doy recibo y él sigue trabajando. En esta cultura del miedo que ha imperado entre los jóvenes, ¿cuántos se atreverían a denunciar esta situación si no tienen otra posibilidad para encontrar empleo? Yo creo que, como sucede hoy, muy pocos, o ninguno, ¿sí? Porque hoy cuando dices que no tengo contrato, licenciado, no tengo recibos, licenciado, no me dan seguro social, ¿qué hago? Pues vamos a demandarlos. No, licenciado, es que me quedo sin trabajo. Y la verdad es que me costó mucho encontrar esto. Bueno, pues entonces, esa es decisión suya. Además de lo anterior, entonces repito, afecta a los escasos empleos fijos que existen en México, afecta a derechos como las prestaciones, la seguridad social, ¿sí? Afecta el principio. Encontré un artículo, no sé, seguramente lo leyeron, que decía, en la institución de seguridad social o en aquella que el patrón libremente decida. Pues yo me acuerdo que el seguro social es una obligación para los patrones y también la ley o inscribirlos al régimen del ISSSTE o al régimen que corresponda, ¿no? Pero también veo que dicen, pero si no nos inscribes vamos a aumentar las posibilidades del pago de la indemnización por muerte cuando no lo inscribas. Bueno, si ya se murió, yo creo que ya no hay mucho que hacer, porque además limitan el derecho de la familia cuando el trabajador muere. Dice, si el trabajador muere, el derecho a la indemnización ya no es para la familia, si hay un juicio. Me parece absurdo. Se supone que la indemnización tenía que ver con eso, ¿sí? Y que si un trabajador era despedido y moría en el juicio, y el juicio continuaba, su familia tenía el derecho a continuar ese juicio hasta que se acabara y recibir los salarios caídos, vencidos, ¿sí?, que a los que el trabajador tuviera derecho. No es entonces, como se aprecia, una propuesta tan distinta me llamó la atención lo que decía hace un momento el licenciado Justinian, decía, parece que le dejan planchado el camino a Peña Nieto, y yo creo que sí. Está por aquí alguien de Gobernación, anótelo porque yo lo dije. No es una propuesta tan distinta a la de 1994, a la propuesta que presenta el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en aquella época, un presidente del régimen priista de antaño, el último sabemos que entrega por ahí. Esta propuesta de 1994 contenía 14 puntos, ¿sí?, que tenían que ver con movilidad funcional y geográfica y con multihabilidades. Hoy lo presenta esta nueva ley. Con contratos temporales por hora o jornada reducida, está presente en la ley. Con racionalizar las causales de rescisión de contratos, está presente. Con limitar en cuanto a responsabilidades en juicios laborales por el pago de salarios caídos, está en la ley. El pago por hora está en la propuesta. Democratizar la huelga, está en la propuesta. Previo al estallamiento, acreditar la voluntad de la mayoría de los trabajadores con voto secreto. Asimismo, en la decisión para levantarla, está en la propuesta. Desaparecer las juntas de conciliación, está en la propuesta. Y particularmente me refería, por aquí lo anoté, al artículo 353 me parece, que tiene que ver con el trabajo en las universidades, ¿sí? Acabar con el escalafón ciego y cambiarlo por el escalafón por capacidad, está en la propuesta. Dice, ya no te voy a ascender por escalafón por antigüedad, ahora te voy a ascender o vas a lograr un mejor escalafón a partir de tu productividad en el trabajo, está en la propuesta, ¿sí? Establecer prestaciones laborales y sindicales de acuerdo con las condiciones de cada empresa, implica el cuestionamiento del funcionamiento ante la seguridad social. Eliminar la causal de exclusión por ingreso y separación, la Corte ya lo resolvió y de hecho el convenio 87 de la OIT está eliminando y es perfectamente aplicable con esta reforma de los derechos humanos del 9 de julio de 2011. Si es un convenio que digo, ya ni siquiera necesito reformar la ley porque ahí está en el convenio. Lo que pasa es que a veces a nosotros también, debo decirlo, nos enseñan a litigar solo con la ley y se les olvidó a nuestros profesores enseñarnos a litigar con convenios internacionales. Eliminar la causa de exclusión por separación, la libertad de sindicalizarse y sindicalismo apolítico, ¿sí?, que es acabar con las relaciones con los partidos. No sé entonces si esta reforma es de Felipe Calderón o no sé si esta reforma es de Ernesto Zedillo Ponce. El proyecto de ley laboral presentado tiene entonces como componentes principales los siguientes: la flexibilidad en el trabajo, que decía el licenciado Ortuño, ya está, ¿sí?, desde hace 20 años, 19 años, no sé hace cuántos exactamente, pero ya está ahí implícita, ¿sí? Y aquí voy a seguir a Enrique de la Garza Toledo para señalar que este tema abarca por lo menos 3 dimensiones, el de la flexibilidad en el empleo.
la flexibilidad numérica, la flexibilidad funcional o dentro del proceso productivo y la flexibilidad salarial. La primera, la numérica, está representada en la propuesta de una reforma cuando toca temas como el ajuste del número de trabajadores a las condiciones del mercado del producto, el establecimiento de los contratos por tiempo indeterminado o por periodo de prueba de 30 días sin responsabilidad para el patrón y el establecimiento de los contratos de capacitación. ¿Sí? Hoy te capacito y si a pesar de haberte capacitado no me funcionas, te vas. ¿Sí? De acuerdo a esta propuesta. En lo que la flexibilidad funcional se refiere a la reforma que ahora se propone plantear la posibilidad de la ampliación pactada de tareas, es decir, esta multifuncionalidad de la que hablamos, la flexibilidad de la jornada de trabajo, ¿sí? También se establece como criterio principal para el ascenso del escalafón el desempeño, al desempeño no la antigüedad, sino la productividad por encima de la primera de las que mencioné, ¿sí? Y esta última como una obligación del trabajador, ya no como un derecho, y me refiero a la capacitación. La capacitación de los trabajadores en la actual Ley Federal del Trabajo es un derecho, pero en la propuesta de reforma se convierte en un obligatorio. En lo que a la materia salarial se refiere, yo no observo compromisos explícitos en la reforma, sujetando el salario a la productividad, pero no hay mención específica alguna respecto del reparto de los beneficios que la empresa pueda recibir. Observo además temas interesantes como la regulación del acoso en las modalidades como sexual, ¿sí? El acoso laboral, que ya había mencionado, ¿sí? Encuentro ahí disfrazadita la figura del permiso de paternidad. Me parece que sí está bien el permiso de paternidad, pero yo creo que cualquier mujer, si la atiende en 10 días, se vuelve algo más que un energúmeno, va a decir, pues en 10 días no vas a ser papá, y así lo justifica. Si el permiso de paternidad para que el obrero pueda ser papá. No, el obrero va a ser papá el resto de los días de su vida, pero necesita los 10 días o un poco más de tiempo para poder atender las necesidades de una mujer que acaba de tener a un bebé, ¿sí? Entonces, esto está un poquito disfrazadito, como decía. Por otra parte, es una propuesta de reforma que, como ya señalé, restringe la libertad de asociación, de contratación y de huelga. Y en este tema subsiste la propuesta que a mi gusto siempre ha sido contraria a cualquier precepto constitucional de registrar al sindicato. El registro del sindicato tiene que ver con una acción corporativa del Estado. El Estado quiere tener registro de todo y saber dónde estamos, cuántos somos y qué hacemos. En Italia, creo, si no mal recuerdo, los sindicatos no se registran. Entonces, ¿por qué aquí los tenemos empadronados? Pues yo creo que los tenemos empadronados para que el día de la votación sepamos cuántos son y cuántos votan. Por lo menos así fue en la época de Mojica. Aunque por otra parte también debo señalar que se obliga a los sindicatos a transparentar sus procesos de elección, a rendir cuentas, ¿sí? Y a otro tipo de actividades que quizá restrinjan en mucho la libertad sindical. En materia procesal habla de reducir los periodos o los tiempos en los que un juicio dura y divide la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en dos. Dice, ahora va a haber una audiencia de conciliación, demanda y excepciones y una de ofrecimiento de pruebas. Y entonces el principio de inmediatez, celeridad, para que el procedimiento sea ágil y rápido en donde quede. Si de por sí los abogados cuando llegamos tratamos de diferir y de diferir. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los elementos que han originado esta crisis en el trabajo? Por una parte, el avance de la tecnología. Es indiscutible que la tecnología ha ido suprimiendo paulatinamente procesos del trabajo. Y empezaron hace muchos años, pero ya de manera muy definida hace 20 años, en las áreas de producción, eliminando trabajadores que realizaban actividades físicas, pasando después a las áreas administrativas, eliminando a los trabajadores que capturaban información para los sistemas contables. Ahora están ya desarrollando herramientas para tomar decisiones de tal forma que con el paso del tiempo las áreas gerenciales también van a ser aplastadas, abolidas. No se va a requerir de gerentes en muchos procesos porque los sistemas tecnológicos van a desplazarlos. Ante esta realidad me parece una respuesta muy pobre la que el gobierno mexicano, que no es el único, porque es un problema mundial, pero aquí lo tenemos cercano, evidente, y además
con esta publicidad perversa que trata de hacernos creer cosas diferentes a las que estamos viendo. Es algo que ustedes seguramente ya se dieron cuenta mientras están pasando escenas terríficas de decapitados, de gente asesinada, pasa un comercial del gobierno federal, vivir mejor. Estamos entonces con una respuesta muy pobre del gobierno a esta realidad impresionantemente urgible de una respuesta más sólida. Es decir, el primer cuestionamiento que tendría que hacerse al presidente Calderón es ¿por qué en lugar de sacar una iniciativa que restrinja más los ya de por sí débiles nexos que tiene el trabajador con su empresa, un trabajo cada vez más pobre, más precario, como dice Arturo, ¿verdad? En lugar de enfocarse a eso, plantear la gran oportunidad de abordar el tema del trabajo desde la óptica de qué vamos a hacer para crear más empleos. Porque por otro lado vienen las generaciones de jóvenes, aquí veo muchos, que seguramente este año o el año próximo saldrán y se van a topar con esa terrible realidad. ¿Dónde voy a trabajar? Porque todos los trabajos son sumamente precarios, con sueldos muy bajos y cada vez más escasos. Es decir, la respuesta del gobierno quedó muy enana. Debió haber convocado a grandes foros de discusión, de análisis regionales, sectoriales, para definir qué hacer, qué vamos a hacer con los jóvenes que vienen saliendo año con año y forman esos grandes ejércitos de desempleados. Ese es un primer punto que me parece que, por esa simple razón, me parece que esta reforma no es más que un distractor, aparte de todos los efectos que ya le han encontrado todos los abogados aquí presentes, y que lo dijeron con mucha claridad y que no pretendo yo abordar también. La otra cuestión es qué va o cómo va a evaluarse este trabajo. Uno es el crecimiento de puestos de trabajo escaso, pero el otro es mal pagado. ¿Y qué elementos son los que van a servir para darle valor a los puestos? Hay otro problema, que es el problema de la evaluación del desempeño, en donde ahí también el patrón quiere imponer criterios pensando que, bueno, para mí es buen trabajador aquel que es obediente, que es disciplinado, que se viste bien, que llega temprano, que no falta. Pero a lo mejor puede haber trabajadores que sean muy productivos, que realicen su trabajo a mayor profundidad, que hagan aportaciones de otra naturaleza, y eso no le interesa tanto. Por eso la evolución va a cambiar desde mi punto de vista para darle mayor valor al conocimiento teórico-práctico. Ya actualmente se tiene, en las escalas salariales se le da mucha importancia al trabajo intelectual, medido principalmente en años de estudio, ¿verdad? Para este puesto se requiere una persona que tenga maestría o doctorado, ¿no? O, por otro lado, años de experiencia, que ha sido difícil y que el patrón dice, no, pues es que el esfuerzo físico, bueno, ya, yo lo corrijo, usted, oye, pero que es que se va a enfermar, es que los pulmones, es que no le interesa, a él lo que le interesa es un resultado. Entonces, no hay que perder el peso que se puede tener sobre el dominio de estos factores, así les llamo yo, factores de las escalas de salario, que le permiten rescatar al trabajador también algo muy importante, que es su esfuerzo físico. Decía Nicolás Maquiavelo, entrando al Renacimiento, los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña
siempre encontrará quien se deje engañar. Y aquí quiero hablar de nuestras culpas como ciudadanos mexicanos. Francia, 2006, ley sobre contrato del primer empleo, un juego de niños con respecto a esta reforma laboral. Solo consiste en 3 puntos. Aplicable solo a menores de 26 años, se ampliaba el periodo de prueba de 6 meses a 2 años, menos salarios y menos prestaciones, que aquí el gran peligro de estas iniciativas es que comienzan con un periodo de prueba de 6 meses, no se necesita ser mago, lo van a alargar a 1 año, luego viene otra reforma donde lo van a alargar a 2 años, puede terminar hasta 10 años los periodos de prueba. O sea, segundo punto, ampliación del periodo de prueba. Y tercero, posibilidad de despido injustificado durante el periodo de prueba. En Francia el despido injustificado está prohibido por ley desde 1973, hace más de 30 años. Vean, es una es una nanoreforma de nanotecnología, chiquitita. Es una nanoreforma con respecto a la actual. Solamente 3 puntos. ¿Pasó? No pasó. Millones, no cientos de miles, millones de jóvenes franceses salieron a las calles, encabezados por estudiantes de bachillerato que ya sabían que después del bachillerato y de terminar una licenciatura iban a ingresar al mundo del trabajo, y entonces dijeron: dentro de 8 años esa ley me va a perjudicar, la detenemos. Esa ley fue aprobada por el Parlamento francés. Fue propuesta por Dominique de Villepin el 16 de enero de 2006. Ya aprobada por el Parlamento francés, Jacques Chirac la tuvo que echar para abajo el 10 de abril. Fue una mini ley que duró 10 días. ¿Y saben por qué duró 10 días? Porque el 9 de abril, un día antes de que la tiraran, millones de estudiantes franceses tomaron sus bachilleratos, sus universidades, cerraron aeropuertos, carreteras, paralizaron el país. Si el gobierno no tiraba esa ley, hubiera caído el gobierno francés. Regreso con lo que dice Maquiavelo. ¿Dónde están nuestras culpas? Y cierro con Albert Einstein. La culpa no es de los gandallas, sino de los buenos que dejamos actuar a los gandallas.